Buen día, capítulo 20 de la Parashat Kedoshim. El Eterno habló a Moshe para decir, y a los hijos de Israel les dirás los castigos siguientes por las transgresiones de las prohibiciones, como dice aquí Rashi. El resto de la Parashat está unida temáticamente a la Parashat Haremot. En esa Parashat se enunciaron ciertos mandamientos prohibitivos, y aquí es donde se enuncian los castigos correspondientes. Con respecto a la violación o de cualquier prohibición castigada por la pena de muerte o caret, la Torá enuncia siempre tanto la naturaleza de la prohibición como su castigo, pues en principio fundamental en la jurisprudencia judía que no se puede aplicar ningún castigo a menos de que la prohibición haya sido enunciada en la Torá. A veces tanto la prohibición como el castigo son enunciados explícitamente, como las prohibiciones enunciadas en Haremot y los castigos descritos aquí. En otros casos, la Torá solamente enuncia el castigo y entonces es necesario aprender la prohibición mediante alguna de las 13 reglas de interpretación propias de la exégesis de la Torá, como por ejemplo la inferencia por analogía llamada que será Shabbat, que se aprende de un versículo a otro versículo para entender que de ahí, así como ese versículo habla de que el tal castigo es así, así pues se aprende para otra prohibición. Seguimos. Cualquier hombre de los hijos de Israel y del prosélito que habite en Israel, que entregue de su descendencia al Molech, ciertamente morirá. La gente de la tierra lo lapidará con piedras. Ciertamente morirá a manos de la corte de justicia. Y si la corte de justicia no posee el poder para aplicar la pena de la muerte, entonces el pueblo de la tierra deberá ayudarle. En este caso. Seguimos. La gente de la tierra. Este apelativo se refiere al pueblo por quien la tierra, es decir, el mundo, fue creado. Por lo que el mundo fue creado. Otra aplicación se refiere al pueblo que está destinado a heredar la tierra de Israel por medio de estos mandamientos. Seguimos. Y yo pondré mi semblante contra ese hombre y lo cortaré de entre su pueblo, ya que él ha entregado de su descendencia al Molech a fin de mancillar lo que es sagrado para mí y profanar mi santo nombre. Dice Rashi, pondré mi semblante. Esta frase quiere decir dirigiré hacia él mi atención, me desocuparé de todos mis asuntos y me encargaré de él para castigarlo. Contra ese hombre, pero no contra la comunidad, pues la comunidad entera no recibe castigo de caret, ya que le ha entregado su descendencia a la Molech, puesto que en otro lugar la Torá declara que un individuo recibirá el castigo de caret por hacer pasar su hijo o su hija por fuego, de donde sabemos que este castigo también se aplica por el hijo de su hijo y el hijo de su hija. Para indicar ello, este versículo declara, pues él ha entregado de su descendencia, lo cual también incluye a sus nietos. Ahora bien, ¿de dónde sabemos que la descendencia inapta también está incluida dentro de esta provisión? Para indicar eso, el versículo declara, cuando entregue a su descendencia a Molech. Esto se aprende de la aparente redundancia de esta frase, puesto que es obvio que se trata de alguien que entregó su descendencia a Molech. A fin de mancillar lo que es sagrado para mí, dice Rashi, esto se refiere a la congregación de Israel, la cual ha sido consagrada para mí. En este pasaje, la expresión Mikdashi, consagrado, tiene un sentido similar a la frase y no profanará lo que ha sido consagrado para mí. Seguimos, pero si la gente de la tierra oculta sus ojos de ese hombre cuando entrega su descendencia a Molech, no condenándolo a muerte, entonces yo pondré mi semblante contra ese hombre y contra su familia y cortaré de entre su pueblo a él y a todos los que se descarríen tras de él para prostituirse tras de Molech. Dice Rashi, es decir, si ocultan sus ojos de su asunto, de un asunto, al final terminarán por ocultarlos de muchos de otros asuntos más. Si un Sanedrín menor aparta sus ojos de un asunto, al final el gran Sanedrín ocultará sus ojos también de algún asunto. Contra su familia, Rabbi Shimon dijo, ¿y en qué pecó su familia para que también sea castigada? En realidad, este pasaje fue anunciado para enseñarte que no hay ninguna familia que contenga un recaudador de impuestos malvados en la cual, de cierto modo, no sean todos recaudadores de impuestos malvados, ya que todo lo encumbre por sus injusticias.
Y cortaré a él. ¿Por qué se enuncia esto? Porque, puesto que se declaró que la ira divina estará también contra su familia, se podría haber pensado que toda su familia recibirá el castigo de Caret por el pecado de él. Para indicar que no es así, este versículo enfatiza a él, con ello implicando que él está incluido en el castigo de Caret, pero toda la familia no recibirá el castigo de Caret, sino que solamente será castigada con sufrimientos para prostituirse tras el Molech. Esta frase fue enunciada para incluir todas las demás formas de idolatría a las que el transgresor rindió culto de este mismo modo, es decir, haciendo pasar a sus hijos por fuego, incluso si este no es el modo habitual que se le rinde al culto. Y la persona que se dirija al espiritismo de Obot y de Domim a fin de prostituirse tras de ellos, yo pondré mis semblantes contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo, se santificarán y serán santos, pues yo soy el eterno su Dios. Se santificarán, esto se refiere a apartarse de la idolatría. Seguimos, guardarán mis estatutos y lo llevarán a cabo, yo soy el eterno que lo santifica, pues cualquier hombre que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Él ha maldecido a su padre o a su madre, su sangre estará sobre él. Esta frase fue anunciada para incluir en la provisión del maldecir a los padres después de su muerte incluso también. Su sangre estará sobre eso se refiere a la pena de muerte por lapidación. Y de igual modo, en todo lugar de la Escritura donde se enuncia la prohibición, su sangre estará sobre él, o su sangre estará sobre ellos, se refiere a la pena de muerte. Esto lo hemos aprendido del castigo a quienes se dedican a los tipos de espiritismo llamado Ov y Edomí, acerca de los cuales se declara la lapidarán, los lapidarán, su sangre estará sobre ellos. Pero el sentido simple de esta frase es similar al de la expresión su sangre está sobre su cabeza, la cual significa que nadie es castigado por su muerte, sino solo él, ya que él mismo provocó que se le diera muerte. El hombre que cometa adulterio con la mujer de otro hombre que cometa adulterio con la mujer de su prójimo ciertamente morirá del adulterio y del adúltero y la adúltera. El hombre, esto excluye a un menor de edad que comete un adulterio con la mujer de otro hombre, excluyendo a la esposa de un menor de edad. De aquí aprendemos que un varón menor de edad no puede formar lazos matrimoniales, y por lo cual, esposo de otro hombre, yo Dios he hecho a estos sujetos de la pena de muerte. La respuesta indica la frase del versículo que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, lo cual excluye a la esposa de un gentil. De aquí aprendemos que el gentil no puede formar lazos matrimoniales, no necesita casarse ni nada por el estilo, aunque según la ley de la Torah no hay lazo matrimonial entre los gentiles y por lo tanto tampoco adulterio. Aún así está prohibido que los judíos tengan relaciones con gentiles. De igual modo, a los gentiles mismos les está prohibido ser infieles entre sí, puesto que al primer hombre Dios le ordenó dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer, lo cual implica que no deberá tener relaciones sexuales con la mujer de otro. Que seguimos. Ciertamente morirá el adúltero y la adúltera. Cualquier pena de muerte enunciada en la Torah, sin especificar en qué consiste, solo puede referirse a la estrangulación. El hombre que yazca con la mujer de su padre, la desnudez de su padre, él ha descubierto, ambos morirán, su sangre estará sobre ellos. El hombre que yazca con su nuera, ambos morirá, perversión ha cometido, su sangre estará sobre ellos. Dice Rashi, o sea, designa un acto vergonzoso. ¿Okay? El hombre que yazca con un varón, como se yace con una mujer, abominación ha cometido, ambos morirán, su sangre estará sobre ellos. Es decir, que inserta su miembro con un accesorio dentro de un tubo de cosméticos, dice aquí. Es por eso que la Torah designa la relación homosexual como se yace con una mujer. Al comentar esto, Rashi quiere precisar que la prohibición se aplica incluso si solamente se introdujo la glande del miembro. El hombre que tome a una mujer y a su madre, consejo depravado es, al fuego los quemarán a él y a ellas, y no habrá consejo depravado entre ustedes. Dice aquí, no puedes
la quemarán a él y a ellas. No puede afirmar que el versículo quiere decir de que deberían quemar a su propia esposa junto con la segunda, ya que él había contraído matrimonio con ella de un modo permitido y ella y ella no se volvió prohibida para él cuando se casó con la segunda mujer. Por lo tanto, la mujer y la madre que aparecen escritas aquí se refieren a un caso en que ambas están prohibidas para él. Por ejemplo, que él se haya casado con su suegra, la cual ya estaba prohibida para él por haberse casado con su hija con la madre de la suegra. Y entre nuestro maestro hay quienes dicen que este versículo únicamente se refiere a la suegra. Siendo así, ¿qué significa entonces el término plural de ellas? La respuesta es que la realidad es este término no es un plural, sino que se refiere a una de ellas. Déjame ver. El hombre que yazga con un animal ciertamente morirá y matarán al animal. Si en este caso el ser humano pecó, ¿en qué pecó el animal para que lo mate? En realidad se le mata porque a través de él le sobrevino una desgracia a un ser humano. Por eso es que la escritura afirma que debe ser lapidado. Y si este castigo se le aplica a un animal que no tiene raciocinio, como mayor razón debe aplicarse a un ser humano, que debe distinguir entre lo bueno y lo malo, y aún así causa mal a su prójimo al incitarlo a cometer una transgresión. De modo similar, la Torá declara: destruirás completamente todos los sitios de idolatría. A esto se le puede aplicar un calvajomer. Si los árboles que ni ven ni oyen, porque a través de ellos porque a través de ellos vino una desgracia al ser humano, que es la idolatría, que lo hicieron idolatría utilizándolo. La Torah dijo que hay que destruirlos, quemarlos y hacerlos desaparecer. Al que aparta a su compañero del camino de la vida, con mayor razón deberá ser destruido. Y otra de las cosas por las cuales también matan al animal es para que si ven al animal no digan: ah, por este animal fue que mataron a fulano. Y como se sabe que en el Tratado de Sanedrín ahí dice que cuando la persona la sacan de la muerte, le daban de tomar vino, ¿sí? Le daban de tomar vino para que se sintiera un poco medio, no borracho, pero sí medio, tú sabes, tomado, y sintiera menos el dolor de lo que iba a suceder. Entonces es por eso de que hoy en día cuando se toma vino se dice lejaim, dice para la vida, ¿sí? Mientras que para la vida y no para la muerte como lo toman cuando estaba el Sanedrín. Y también matan al animal por eso, porque antes de que él muera, le dicen: haz este teshuvá, para que la muerte sea una expiación para ti, y así llegues al mundo venidero. Entonces la persona que lo sacaba a la muerte hacía teshuvá. Entonces, como hizo teshuvá, dijimos anteriormente estudiamos, de que no se le puede recordar lo que hizo esta persona y lo que hizo el fulano y lo que hizo esto, así como el gentil, que se convirtió, así también el Baal Shuvá, como él también hizo Teshuvá. No se puede dejar el animal vivo y que después digan: ay, por este animal mataron a tal cosa, él hizo estas transgresiones. Él ya hizo Teshuvá, no se puede hablar de eso, no se puede decir nada. Esa es otra de las cosas. Y la mujer que se aproxime a cualquier animal para aparearse con él, matarán a la mujer y al animal. Ciertamente morirán, su sangre estará sobre ellos. El hombre que tome a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y él vea la desnudez de ella y ella el desnudez de él, oprobio es, y serán cortados de la vista de los miembros de su pueblo. Él ha descubierto la desnudez de su hermana, él portará su pecado. Dice Rashi: oprobio es, en la lengua aramea oprobio, es jisuda. Hasta aquí su sentido simple, pero su interpretación midrásica es la siguiente: si dice que la relación incestuosa entre hermano y hermana no debería estar prohibida porque vemos a Caín que se casó con su hermana, ello se refuta diciendo que en ese caso particular constituyó un acto de bondad que el Omnipotente hizo a fin de edificar su mundo. A partir de Caín, como se declara, el mundo será edificado con bondad. El hombre que yazca con una mujer durante su flujo menstrual y haya descubierto su desnudez, su fuente, él habrá expuesto y ella habrá descubierto la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. Habrá expuesto, dice Rashi: de igual modo, cualquier palabra relacionada con desnudez significa poner al descubierto o revelar cualquier tipo de cosa. ¿Okay? Hay quienes dicen aquí también, que trae Rashi, hay quienes dicen, entre diferentes opiniones entre nuestros maestros, hay quienes dicen que se refiere al mero contacto con el órgano masculino, y hay otros que afirman que se refiere a la inserción de la glande del órgano masculino también.
Seguimos la desnudez de la hermana de tu madre y de la hermana de tu padre no descubrirá, pues ellos es exponer la propia carne, ellos portarán su iniquidad. La escritura repitió aquí la prohibición de tener relaciones sexuales con la hermana del padre o la madre para declarar que ha decretado la prohibición con respecto a ellos, ya sea que se trate de la hermana del padre o de la madre del lado paterno, o ya sea que se trate de sus hermanas del lado materno. Pero con respecto a descubrir la desnudez de la esposa del hermano del padre, únicamente se ha prohibido la esposa del hermano del padre del lado paterno, en ese caso, lo que sería la tía. ¿Sí? El hombre que yazca con su tía, la desnudez de su tío, habrá descubierto, ellos portarán su pecado, sin hijos morirán. Aquí dice, este versículo es enunciado para enseñar con respecto al castigo de Karen mencionado arriba para las transgresiones sexuales, que consiste en el castigo de andar sin hijos, también un tipo de caret. Hay varios tipos de caret: que le quita el año, o que muere, o que no tiene descendencia, o se le mata la descendencia. Sin hijos, este término debe ser entendido tal como lo traduce el Targum: sin hijos, mamash. Ello implica que si el transgresor ya tiene hijos, los enterrará, y si no tiene hijos, morirá sin descendencia. Es por esta razón que la Torá repitió el vocablo harirí en estos dos versículos: sin hijos morirán. En este mismo versículo, y sin hijos se quedarán. En el versículo siguiente, la frase sin hijos morirá, hay que aplicarla así: aun si ya los tenía a la hora de cometer la transgresión, no los tendrá cuando muera, ya que los enterrará en vida a él. Y la frase sin hijos se quedarán, hay que entenderla así: y si no los tenía a la hora de cometer la transgresión, toda su vida permanecerá tal como está ahora. Si vimos, el hombre que tome la mujer de su hermano, proscrito está, él ha descubierto la desnudez de su hermano, sin hijos se quedará. Es decir, este acto de acostarse con ella es algo proscrito y repulsivo. Y nuestro maestro interpretaba el término de nidá en este versículo a fin de prohibir este acto de exponer la desnudez con respecto a la esposa del hermano, lo mismo que tal acto está prohibido con respecto a una mujer en estado de menstruación, acerca de lo cual se enunció explícitamente: el exponer su desnudez, su fuente él habrá expuesto. Seguimos: guardarán todos mis estatutos y todas mis leyes, y llevarán a cabo así la tierra a la que yo los llevo para habitar allí, y no los vomitará. Y no andarán en las costumbres del pueblo que yo expulso ante ustedes, ya que ellos hicieron todo esto y yo me asqueé de ellos. Dice aquí, asqueé significa repugnancia. Esto está relacionado con la frase me hastié de mi vida. Es como una persona que se asquea de su comida. En ambos casos, el asco conducirá, por así decirlo, al vómito. El sentido que Rashi da a esta frase así es: si incumples mi precepto, la tierra de Israel no lo vomitará. Pero si siguen la costumbre de los pueblos, yo me asquearé de ustedes y lo vomitaré, como un hombre vomita la comida que le da asco. Es por eso que yo les digo, ustedes heredarán su tierra y yo se las entregaré para que la hereden. Una tierra de que emana leche y miel. Yo soy el Eterno, su Dios, que los ha separado de las demás naciones. Harán distinción entre el animal puro y el impuro, y entre el ave impura y la pura, y no harán abominables sus almas a través de estos animales y esas aves, y a través de cualquier criatura que se arrastra por la tierra, que yo he separado para ustedes, a fin de declararlo impuro. Dice Rashi, la Torá no necesitaba decir de que hay que saber distinguir entre una vaca y un asno, ya que estos animales son distintos y reconocibles entre sí. ¿Por qué entonces lo dijo? En realidad la Torá quiere decir aquí que hay que saber distinguir entre lo que es puro para ti y lo que es impuro para ti, a saber, entre un animal que tiene la mayor parte de su signo cercenado y entre el signo que solo fue cercenado a la mitad. Y qué tanto hay de diferencia entre la mayor parte y la mitad: el grosor de un cabello. Y esto también lo estudiamos también en la parte final del Parashat Shemini,
que entre lo puro y lo impuro solamente ¿qué es la diferencia entre ellos? El grosor de un cabello. Fíjate lo que es. La persona puede estar en lo, en la kedushá, en la santidad, pero un grosor de un cuello puede estar ya la persona estar en lo impuro. Que yo he separado para ustedes a fin de declarar impuro, es decir, para prohibirlo, dice aquí Rashi. Puesto que este versículo no habla acerca de animales puros o impuros en sí mismos, sino acerca de lo que es apto para comer y lo que no es. Entonces el verbo letame, que significa literalmente para ser impuro, sino que tiene el sentido de para prohibir. Seguimos. Santos serán para mí, pues yo, el Eterno, soy santo, y yo he separado a ustedes de las naciones para que sean míos. Lo cual implica, si ustedes se separan de ellos, entonces serán míos, pero si no, entonces serán de Nebuchadnezzar y sus secuaces. ¿Qué quiere decir? Que Nebucodonosor, quien destruyó el primer templo y exilió al pueblo de Israel llevándoselo a Babel. Bien, y Nebuchadnezzar es obviamente era el líder babilónico. Por su parte, Rabelazar dijo: ¿de dónde sabemos que el hombre no debe decir el cerdo me da asco, no quiero vestir ropas hechas de mezcla de lana y lino, sino que debe decir si quisiera hacerlo, pero ¿qué puedo hacer si mi Padre que está en los cielos me lo ha prohibido? Por eso es que este versículo declara: y yo los he separado de las naciones para que sean míos, lo cual implica que su separación de las demás naciones debe ser por mí. El judío debe apartarse de la transgresión y aceptar sobre sí el yugo del cielo. El hombre o la mujer en quienes haya espiritismo de Of y Adoní. Dice aquí Rashi con respecto a la forma de nigromancia, espiritismo de Of y Adoní. Aquí se enuncia la pena de muerte, pero más arriba se enuncia el castigo de Karet, que aparentemente es una contradicción. Esto se resuelve así: si hubo testigo de la transgresión y al transgresor se le hizo la advertencia antes de comerla, será castigado con la pena de lapidación. Y si la persona actuó intencionalmente, sin advertencia previa o sin testigos, entonces recibirá el castigo de Karet, y su transgresión sin intención es siempre expiada con una ofrenda de pecado. Y lo mismo se aplica a todos los que estén sujetos a la pena de muerte, con respecto a los cuales también se haya anunciado el castigo de Karet, que también, como el Shabbat, profanar el Shabbat, si tiene testigo y todo lo malo, pueden sacar a muerte por lapidación, pero si no tiene, entonces tiene Karet. Entonces es prácticamente lo mismo, lo que dice aquí. ¿Sí? Entonces, para terminar, dice: el hombre y la mujer que quieren haya espiritismo de Of y Edoní, ciertamente morirán con piedras, lo lapidarán, su sangre estará sobre ellos. Con esto, Baruch Hashem, hemos terminado la parasha de Kedoshim, y empezaremos Bezrat Hashem en la parasha de Emor, Bezrat Hashem, la próxima semana. Que tengamos buen día.